Así de que, pues, buenas noches a Fernando, a Blanquita y a cada uno de los que nos están ya aquí desde temprano, ¿verdad? Se han conectado para tomar esta clase. Nos da gusto su interés, nos da gusto su deseo de aprender y felicitar a los que se bautizaron este fin de semana, que tuvimos bautizos aquí a ver cómo está. Es que yo veo como oscuro aquí, no sé si es de la luz. No te da luz. Ah, pues no da luz. Bueno, tuvimos bautizos este fin de semana, un bello tiempo que pasamos y muy emotivo. También porque sabemos que las personas que toman esta decisión por convicción, lo hacen por convicción, porque aman a Dios, porque desean cambios en sus vidas, a un nuevo tiempo, ¿verdad? Nuevas experiencias con Dios. Entonces, gracias a Dios por la vida de los que se bautizaron y nos gozamos también con la convivencia que tuvimos. Bueno, no sé si tengan el manual, la semana pasada terminamos el capítulo que estábamos viendo, la obra del Espíritu Santo. Nosotros la primera parte, sigue la siguiente parte. En esa primera parte vemos lo que hace personalmente, o sea, casi individualmente, nos va enseñando. Pero yo quisiera, vamos a ver ahora el manual siguiente que hemos estado también trabajando, que se llama Sanidad y Milagros. A lo mejor ahí lo tienes ya a la mano, a lo mejor no lo tengas a la mano, pero si no lo tienes a la mano, córrele por él, ahí lo debes de tener. Vamos a ver, vamos a ir viendo un capítulo más de este libro también, ¿verdad? Para ir afirmando una cosa y otra. Y entonces, en el manual de Sanidad y Milagro, estoy dando aquí un poquito de tiempo, ¿verdad? Es un manual que también sacamos en Agua Viva, algunos ya lo tienen, los que no lo tengan, pues lo puedes conseguir ahí en las oficinas. La página que vamos a entrar es la página 21, ¿sí? Y el título del tema se llama Todo lo que Dios es y hace se encuentra en Jesús. Jesús es la plenitud del Padre. Jesús es el Hijo, ¿verdad? Que vino a representar al Padre y tal como Él es el Padre, tal es el Hijo y el Hijo es en el Padre. Sergio nos ha estado hablando últimamente también, ¿verdad? Como Él vivía en el Padre y el Padre en Él. Entonces es un representante digno. Entonces en este tema estamos hablando de sanidad y milagros. No nomás decir, pues impongo manos, pero estamos poniendo un fundamento, ¿no? Porque el sanador es Cristo. El sanador es Cristo, el libertador es Cristo. Entonces, nada más ponte a meditar lo que el título viene diciendo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, se encuentra en Jesús. ¿Quieres conocer al Dios? Conoce a Jesús. Necesitas conocer a Jesús por experiencia personal, necesitas conocer a Jesús de una manera íntima, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí un poco más de los nombres redentores de, de Jesús. Bueno, estuvimos viendo en las clases pasadas, vimos los nombres redentores que si no, pues le puedes echar una leidita si no estuviste, ¿verdad? Una repasada, pero también están grabadas las clases pasadas en el Facebook, en el YouTube, perdón, disculpen. Entonces, pues puedes ir ahí. Es que vamos a empezar, Padre, gracias te damos por este tiempo que estaremos tomando esta clase sobre de sanidad y milagros, este tema tan importante y que tú quieres desatar en la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que así como todo lo que el Padre es, todo lo que el Hijo es, sea ahora en el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos conociendo la manera como Cristo se movió, quién fue Cristo, Señor. Y estamos viendo, Señor, como el Espíritu Santo está trabajando para formar a Cristo en nosotros, para así como dice este título, que todo lo que Dios es y hace se encuentra en Jesús, también todo lo que Dios es y hace se encuentra en cada uno de nosotros, Señor, porque somos conformados a tu misma imagen, Señor. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Jesús, Señor, estamos llenos de ti, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, llenos de tu poder y las mismas obras que Cristo hizo, nosotros podemos hacerlas, Señor. Aún mayores, Jesús habló de ellas, aún obras mayores.
Yo nomás te voy a leer aquí el principio, lo que viene de este manual. Estamos viendo, para los que se están integrando ahorita, estamos retomando el manual sobre sanidad y milagros. Este es el manual, sanidad y milagros. Aquí se los presento, ¿ok? Y estamos en la página 21, porque a lo mejor se sienten perdidos. Dice, pues, ¿de qué está hablando, no? Estamos hablando vamos a entrar a la lección 3 para continuar en esta lección ahorita. Entonces, a través de estos nombres redentores de Dios, podemos ver manifestado a Jesús. ¿Cuáles nombres los que vimos en la clase pasada? Estuvimos hablando sobre estos nombres redentores, Jehová Nisi, Jehová Sama, los nombres, lo que representaba. Entonces, a través de estos nombres podemos ver y podemos ver a Jesús manifestado, quien a través de su muerte es nuestro Salvador, Jesús es nuestra justicia, Jesús es nuestro proveedor, Jesús es nuestro buen pastor, nuestro sanador, nuestro libertador. Los nombres que estuvimos viendo en las clases pasadas de este manual hacían referencia. Muchas veces hemos mencionado, el Antiguo Testamento es la sombra o de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Es como algo que estaba ya hablando, lo que vendría a ser, hablaba de Jesús, hablaba de su obra. Entonces aquí ya vemos a Jesús como nuestra justicia, como nuestro proveedor, como nuestro pastor, como nuestro sanador, como nuestro libertador, ¿sí? Nuestro proveedor. Los nombres que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Nada más así para recordarlos, y como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablábamos diferentes nombres, El Shaddai, Adonai. Bueno, Jehová Shalom es nuestra paz, Jehová Sama, ahí está, Dios está presente, Jesús dice, yo estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Jehová Ra se refiere a Jehová nuestro buen pastor o nuestro pastor. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Tenemos a Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro protector. Jehová Sideknu, Jehová nuestra justicia, ¿sí? Esto ya los vimos. Jehová Rofe es nuestro sanador, nuestro doctor, nuestro médico. Entonces, puedes repasar. Es importante que lo conozcamos por nombre. Dice, mi pueblo me conocerá por nombre. Entonces, en el Antiguo Testamento los veíamos de esta manera, con estos nombres en hebreo, ¿sí? Pero aquí ya los vamos conociendo a Jesús. Todo eso está en Jesús, ¿sí? Todo lo que decía Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Rafa, bueno, a lo que está refiriéndose, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace se encuentra en Jesús. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Jesús no cambia. Entonces, solamente a través de Jesús es que podemos ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales que vienen del cielo. Así empieza la carta de los Efesios, ¿no? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso no podemos dejar a un lado a Jesús, querer hacer una obra espiritual, querer hacer las obras de sanidad y las obras de justicia separados de Él, porque Él es el centro de todo. Es por Él que hacemos las cosas, es en Él que hacemos las cosas, es a través de Él. Y no se trata tanto de lo que nosotros podemos hacer para Él, sino de lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Él quiere hacer obras mayores, pero muchas veces por no conocerle, por no tener revelación de quién es Él, entonces nosotros nos quedamos cortos, tampoco descubrimos quiénes somos nosotros en Él. Tal como Él les dice, nosotros somos así en esta tierra. Entonces, aquí viene, dice, Jesús vino a darnos a conocer a Dios y a redimirnos de la muerte eterna. Todos yo sé que estamos aquí, ¿verdad? Conscientes que recibimos salvación, que recibimos a Jesús en nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, ¿qué hizo eso en nosotros? Nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte eterna, porque estábamos muertos o que estábamos vivos físicamente,
espiritualmente ya estábamos muertos, muerte significa separado de Dios, entonces estábamos separados de Dios, estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz, estamos en otro reino, estamos en vida eterna, y no es la vida eterna hasta que te mueras físicamente. Jesús es la vida. Tenemos a Jesús, tenemos la vida y tenemos la vida eterna y podemos disfrutarla. Y entre más le conocemos, entre más permitimos que el Espíritu Santo nos revele a Cristo y siga haciendo procesos de transformación y vaya formando a Cristo, ¿verdad? Entonces podemos vivir no solamente la vida eterna, sino la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. La vida en abundancia no depende de las cuestiones materiales. Eso puede ser una añadidura, porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces Jesús vino a darnos vida eterna, vida en abundancia, y dice, todos aquellos que hemos creído en su nombre, ¿sí? Que en su nombre, por eso es conocer su nombre, porque su nombre, en su nombre representa todo lo que en el Antiguo Testamento vendría a ser los diferentes nombres, ¿sí? Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shalom. En el nombre de Jesús, por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Porque necesitamos conocer, mi pueblo conoce mi nombre. Y hay una escritura que en la mañana estábamos orando, dice, mi nombre ha sido vituperado. Dios respalda su nombre. Para Dios su nombre es poderoso, tiene un poder para hacer todo lo que es su nombre. Nosotros, ¿verdad? Como representantes de Él, Señor, pidamos o que nosotros busquemos en su nombre, hagamos en su nombre. Entonces, Dios nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en el nombre de Jesús, porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y esto lo vemos en Juan 1:11. 1 del 11 al 13, dice, a lo suyo vino, a los suyos, y los suyos que no le recibieron, no creyeron en su nombre, lo veían, pues Jesús es el hijo del carpintero, lo veían tan común, ¿verdad? Lo vieron en lo natural, no lo percibieron, no pudieron verlo como el Hijo de Dios. Sí, algunos fueron sanados y recibieron milagros, pero al final no creyeron en él, terminaron crucificándole. Pero dice, mas a todos los que le reciben, a todos los que le recibieron, a todos los que creen, ¿en qué? En su nombre, ¿sí? Por eso era importante para nosotros empezar viendo los nombres y cómo todos esos nombres ahora que era una sombra o algo que estaba profetizando, viene Jesús, que es la plenitud de todos los nombres, ¿no? Por eso dice, todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Tú crees en su nombre, has sido lavado con la sangre, eres un hijo de Dios, no tienes que estar dudando de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí? Dice, los cuales son engendrados, no de sangre, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de nuevo, ¿sí? A un nuevo reino. Nacimos de nuevo para ahora ser hijos de Dios, porque hemos creído en el nombre de Cristo, porque hemos recibido en el corazón, pero no nacimos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Es la obra completa de Dios, ¿verdad? En Jesús la que vino a traernos salvación. Bueno, aquí le voy a pasar el micrófono a Sergio para que él continúe dando el estudio. Gracias, bye. Bueno, el propósito de este estudio, ¿verdad? Es que conozcamos cada vez más a Jesús. Jesucristo declaró, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuál era la vida eterna, y él les contestó, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, ¿verdad? A Jesucristo. Entonces, el conocimiento de la vida, ¿verdad? Está en Él, está en Dios. Y necesitamos nosotros conocer a Jesús, necesitamos cada vez más, ¿verdad? Tener esos encuentros con Él, ¿verdad? Y poder conocer más de su corazón. En la medida que nosotros le vamos conociendo, ¿sí? Más se va revelando de su vida, ¿verdad? De su carácter, de su persona, ¿verdad? Su nombre es lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Él le entregó a la iglesia el poder y le entregó su nombre para que la iglesia se levantara, ¿verdad? Poderosa.
y fuera un representante del cielo en la tierra. Entonces, cuando Pablo oraba por la iglesia, ¿verdad? Él dice, Pablo oraba que el espíritu de sabiduría y revelación viniera, ¿verdad? Y abriera los ojos del entendimiento de la iglesia, dice, para que le conozcan a él, ¿verdad? El propósito del espíritu de sabiduría y revelación es que conozcamos más y más y más a Jesucristo. Entonces, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a Cristo, pues tenemos todo lo del cielo, ¿verdad? Para nosotros, para, para nuestra provisión. Entonces, Juan está diciendo, ¿verdad? Algo bien interesante aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos, dice, no le recibieron. ¿Sí? Vemos entonces cómo es importante, ¿verdad? Tener un entendimiento, ¿sí? De Jesús, ¿verdad? Porque ellos lo tuvieron enfrente, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Dice la Escritura que no lo recibieron, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en esta Escritura? Primero, podemos ver el amor infinito de Dios, ¿sí? Revelándose el amor infinito de Dios. Dice la Escritura, lo suyo vino, ¿verdad? Él vino a lo que era suyo, a lo que era su posesión, a lo que le pertenecía. Sabes que la Escritura dice que Dios le entregó, ¿verdad? La promesa a Abraham, ¿verdad? De esa tierra prometida. Esa tierra, ¿verdad? Que se le entregaba a Dios, ¿verdad? Era de su posesión y dice Dios, yo te la concedo, ¿verdad? Yo te la entrego, ¿verdad? Y Dios le entregó a Abraham esta tierra, ¿verdad? Tan especial que es la tierra de Israel, ¿verdad? Es la tierra, ¿verdad? Que Dios escogió. Hay otra escritura que dice que los ojos de Dios están puestos sobre la tierra, que Dios es el que hace llover, Dios es el que hace germinar, Dios es el que hace que la tierra, ¿verdad? Produzca en abundancia, ¿verdad? Porque es una tierra que está bajo la bendición de Dios. Entonces, toda la posesión, ¿verdad? De lo que Dios le entregó a Abraham, toda esa herencia, ¿verdad? Pues le pertenece, ¿verdad? Al pueblo de Dios y le pertenece a Dios. El pueblo de Dios sabemos que aún el día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Israel dice es que somos el pueblo escogido de Dios, somos la nación escogida de Dios, ¿verdad? Somos de Dios, ¿sí? Entonces hay un sentido de pertenencia tan grande, ¿verdad? En el pueblo de Dios, que ellos se consideran especiales, ¿verdad? Y se consideran por encima de cualquier otro pueblo, ¿verdad? Entonces, ese pueblo es de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿a qué vino Jesús? Dice que vino a lo suyo, vino, ¿verdad? A lo que es suyo, a lo que le pertenece, a lo que es su pueblo escogido, vino a lo que Dios dijo que era su especial tesoro, ¿verdad? Por sobre todos los pueblos. Él vino a lo que le pertenecía, ¿no? Entonces, te leo una escritura, déjame tomar mi Biblia, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Él vino a lo que amaba tanto, que estuvo dispuesto a seguirlos amando, aún hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús había amado a los suyos y los amó, dice la Escritura, hasta el fin. Entonces Él vino, dice la Escritura también, que Él vino a buscar a los suyos, ¿verdad? Vino a buscar y a salvar lo que era suyo y lo que era de su propiedad. Así que Él fue enviado, dice la Escritura, que cuando envía a los 12 y luego envía a los 70, les dice que no vayan a otros, sino que vayan a las ovejas, ¿verdad? De la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Dios, ¿verdad? Vino, ¿verdad? En Jesucristo, vino a manifestar ese amor tan grande por el hombre, ¿verdad? Por su pueblo, por la tierra escogida por Dios, ¿verdad? Y entonces Él manifestó ese amor infinito cuando Jesús vino, ¿verdad? Entonces lo primero, ese amor infinito. Lo segundo, vemos una gracia infinita, ¿verdad? Una gracia que no tiene fin.
dice que él vino a lo suyo y luego agrega la escritura, y los suyos no lo recibieron. Quiere decir que los suyos, ¿verdad?, lo rechazaron, ¿verdad? Ellos perdieron la oportunidad de venir y conocerlo, ¿verdad?, a él como el Mesías, como el Salvador, ¿sí? El pueblo de Dios tenía la palabra, tenía las escrituras, tenía, ¿verdad?, el Pentateuco, ¿verdad?, tenía los profetas, ¿sí? Ellos tenían, ¿verdad?, la palabra profética, ¿sí?, de cuándo y dónde tenían que esperar al Mesías, ¿sí? Ellos sabían por las escrituras de qué tribu, ¿verdad?, y de qué familia se iba a levantar el Mesías, ¿sí? Y cuando viene Jesús, ¿verdad?, Él se presenta con señales, con milagros sobrenaturales, ¿verdad?, con sanidades poderosas, con liberaciones tremendas, muertos resucitando, ¿verdad? El poder de Dios manifestándose de una manera poderosa, ¿sí? Cuando había habido ya muchos años de oscuridad, ¿verdad? Donde Dios no había hablado, donde Dios no se había manifestado, y ahora en Jesús, ¿verdad? Él se presenta con todas estas señales y milagros, ¿sí? Aún la misma escritura, fíjate, estamos en el capítulo 1 de Juan, y dice el versículo 10, dice, en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, y el mundo, dice, por él fue hecho, pero el mundo, termina diciendo, no le conoció, ¿sí? Entonces el mundo no le conoció, pero su pueblo, los suyos, ellos, ¿verdad?, por las escrituras tenían que haberlo conocido, ¿verdad? Y ellos lo conocieron. Ellos sabían quién era Jesús, pero lo veían con ojos naturales, ¿sí? Y ellos aún conociéndole, ¿sí?, no lo recibieron, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo esto? Que sí lo conocieron. Porque cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces ellos, ¿verdad? Nicodemo era del Sanedrín, era el grupo, ¿verdad?, que gobernaba, de los hombres principales de Israel. Y él dice, sabemos, quiere decir que no solamente él, sino había muchos otros que también sabían, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, era muy especial. Sabían que Dios estaba con él, ¿verdad? Pero aún conociéndole, no le recibieron, ¿verdad? Y entonces, cuando no reciben a Jesús, ¿sabes qué? Ellos no recibieron a su persona, ¿sí? Ellos no recibieron su palabra, ellos no recibieron su doctrina, ellos no recibieron, ¿verdad?, al Mesías, ¿verdad? Y entonces aún el mismo sumo sacerdote, el sacerdote principal, se levantó en contra de Jesús, ¿verdad? Y el sumo sacerdote fue el que dijo, ¿verdad? Es mejor que muera uno a que vengan y nos destruyan como nación, ¿verdad? Entonces, el sacerdote principal, mis amados, acuérdense, eran de la tribu de Leví. Dios había escogido a la tribu de Leví para que le sirviera específicamente, ¿verdad? Los había separado de las demás tribus, ¿verdad? Y los había escogido de una manera, ¿verdad?, personal, para que lo ministraran, para que lo sirvieran en todas las cuestiones, ¿verdad?, del sacerdocio, ¿sí? Entonces, eran, ¿verdad?, la tribu de Dios. Y Jesucristo vino a lo suyo, a su propiedad. Esa tribu era su propiedad, ¿verdad? Y entonces esta tribu le debía respeto. Y sin embargo fueron los que dijeron, ¿verdad?, mátenlo. Fueron los que dijeron, crucifíquenlo, ¿sí? Entonces a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Dice, mas a todos los que lo recibieron, ¿sí?, a los que creen en su nombre, ¿sí?, entonces, ¿verdad?, lo tenemos que recibir como por la fe, ¿sí? Tenemos que recibir, ¿verdad?, su palabra por la fe. Tenemos que recibirlo como hijo de Dios por la fe. Tenemos que recibirlo como Mesías, como Salvador y Redentor por la fe. Y recibirlo a los que le recibieron significa, ¿verdad?, creer en él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Me doy cuenta cómo aquí en el Evangelio de Juan, ¿sí?, en el versículo ya 12, más a todos los que le recibieron,
¿sí? Quiere decir a todos los que se activan en la fe, ¿sí? Dios les entrega una promesa, ¿verdad? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Les dio poder de ser hechos, ¿sí? Quiere decir, les dio el privilegio, ¿verdad? Les dio el honor, les dio la dignidad de ser hechos, ¿verdad? Hijos de Dios. Y sabemos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Sabemos que su sangre, ¿sí? Nos salva, ¿verdad? Y cuando nos salva somos hechos hijos de Dios. Quiere decir, adquirimos el derecho legal de ser hechos hijos. Entonces su sacrificio, mis amados, compró este derecho, ¿verdad? Esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Su sacrificio, ¿verdad? Compró esta bendición, ¿verdad? De poder ser hijos, ¿verdad? Cuando no éramos hijos, cuando estábamos en el mundo sin Dios, ¿verdad? Y sin esperanza, ¿sí? Su sacrificio, ¿verdad? Confirmó esta promesa de Dios, que es para todos los que creen. Esta promesa es para los que creen, y es que si crees en Jesucristo, ¿verdad? Él te da el poder de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Entonces este poder, ¿verdad? Viene a nuestras vidas para que tú y yo seamos injertados en la familia celestial. Tú y yo somos tomados, ¿verdad? Estábamos como pámpanos secos, tirados ahí, completamente fuera, ¿verdad? De la promesa de Dios. Y Dios nos toma por la sangre de Cristo, nos toma, ¿verdad? Y nos injerta en la vid verdadera. Y entonces nosotros recibimos, ¿verdad? El más alto honor, la más alta dignidad, ¿verdad? Lo más alto que podemos alcanzar en esta vida. Sabes que ningún título, ¿verdad? Ningún estudio que tú realices, ninguna maestría, ningún doctorado, ninguna calificación que el mundo te pueda dar, ¿verdad? Llega a la altura de ser hecho, ¿verdad? Hijo, hija de Dios. La más grande, ¿verdad? Bendición, la más grande, ¿verdad? Dignidad que podamos alcanzar, el más grande honor que podamos recibir es ser hechos hijos, ¿sí? Y la Escritura dice que somos hijos, ¿verdad? Que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón. ¿Sí? Entonces nos habla de que estamos naciendo de nuevo, pero estamos naciendo del cielo, ¿verdad? Estamos siendo vivificados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y recibimos la gracia de Dios que es en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces somos formados en Cristo, ¿verdad? Y Cristo es formado en nosotros, ¿verdad? Como hombres. Entonces tú y yo entramos por la sangre de Cristo a ser participantes de esa naturaleza divina que hay en Cristo. Todo lo que hay en Cristo viene a formarse en nosotros y nosotros somos hechos nuevas criaturas, ¿verdad? Nosotros creemos en su nombre, ¿verdad? Y entonces recibimos, ¿verdad? Este milagro de ser transformados de no hijos a ser convertidos en verdaderos hijos de Dios. Y dice que no por sangre y carne, ¿verdad? No por cuestiones humanas, no por cuestiones naturales. ¿Por qué? Porque muchos quieren alcanzar la gracia, muchos quieren alcanzar la salvación, muchos quieren alcanzar el favor de Dios, ¿verdad? Pero sin Cristo, ¿verdad? Creyendo que haciendo buenas obras, creyendo que tratando de ser buenos van a lograr alcanzar, ¿verdad? El favor de Dios, ¿verdad? Quieren hacer cosas buenas, ¿verdad? Para lograr alcanzar el favor de Dios. Pero todos sabemos, ¿verdad? Que venimos de una misma sangre, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Procedemos de Adán y Eva, de esa primera sangre, ¿verdad? Pero esa primera sangre fue manchada, ¿verdad? Por el pecado. Y entonces, por voluntad de hombre, no podemos nosotros entrar en la regeneración. Dice Efesios 2, el libro de Efesios, capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Entonces la Escritura nos declara que fue Jesús el que nos dio vida, ¿verdad? Así que este nuevo nacimiento, ¿verdad? Es el principio de la vida verdadera. Nosotros teníamos la vida natural, ¿verdad? Pero era muerte. Y entonces en Cristo Jesús nosotros recibimos la vida eterna, la vida verdadera. Dice que la Escritura que
Él es, ¿verdad? Que Jesús es la luz, ¿verdad? Y en Él estaba la vida. Entonces nosotros recibimos a Jesús, recibimos la luz, recibimos la vida de Dios, ¿verdad? Y entonces viene, ¿verdad? Viene el favor de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Así que nos damos cuenta entonces que Jesús, ¿verdad? Es nuestra fuente de vida. Y la Escritura, ¿verdad? Declara, termina diciendo aquí en en el capítulo primero de Juan 1, ¿verdad? Dice el versículo 13, dice que no somos engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, dice sino de Dios, ¿sí? Sino de Dios. Entonces, es Dios el que nos hace nacer, es Dios, ¿verdad? El que nos otorga, ¿sí? Este privilegio de ser hijos, ¿sí? Es el corazón, ¿verdad? Que está siendo cambiado y está siendo transformado por su poder, ¿sí? Así que nosotros, ¿verdad? Nos tomamos de Dios, nos abrazamos del Señor, y creemos que es en su poder, que es en la vida de Dios, en la que nosotros, ¿verdad? Entramos en esta bendición tremenda, ¿no? Entonces, vemos que Jesús, dice el manual, es la obra completa de Dios. Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, ¿verdad? Él es el primero y el último. Él es, ¿verdad? El origen de todas las cosas y es el fin de todas las cosas, ¿sí? Y Jesús es el que vino a revelarnos el corazón de Dios, el corazón del Padre, y vino a manifestar en sí mismo todo el poder que estaba en Dios, ¿verdad? En Jesús se está manifestando, ¿sí? Entonces yo te leo Efesios capítulo 1. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que vemos, ¿verdad?, que hay un plan eterno maravilloso, hay un plan eterno precioso, diseñado, ¿verdad?, desde antes de que el mundo fuera, ¿verdad?, desde la eternidad, desde la primera eternidad. Ahí el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, prepararon toda esta preciosa salvación, ¿verdad?, todo este plan hermoso de redención, todo este plan, ¿verdad?, maravilloso de traer, ¿verdad?, una salvación completa a nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ser transformados en hijos de Dios. Y dice la Escritura que esta salvación, ¿sí?, depende completamente de Dios, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos la salvación. Dice la Escritura que no es por obras para que nadie, ¿verdad?, se crezca, ¿verdad?, para que nadie crea que puede por sí mismo y por su propio esfuerzo alcanzar, ¿verdad?, lo que es espiritual. Dice que no es por obras, dice que es por gracia. Nosotros la recibimos por gracia, no lo merecemos, ¿verdad? No hemos hecho nada, no tenemos nada que haya, ¿verdad?, asombrado a Dios para que diga, hey, tú te ganaste la salvación por lo que eres y por lo que hiciste. No, ¿verdad? Es su plan perfecto, es su plan, ¿verdad?, diseñado desde el cielo, ¿sí? Y entonces este misterio de la salvación, ¿sabes qué? Nació en el corazón del Padre, nació en el corazón de Dios y nació mucho antes, ¿verdad?, de que el mundo fuera, de que nosotros hubiéramos nacido, ¿verdad? No hubo nada que nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad?, para comprar esta preciosa salvación. Así que dice la Escritura que Él nos escogió, ¿verdad? Nos escogió en Cristo. Así que nosotros, ¿verdad?, somos especiales para Dios. Y escucha, desde antes de que el mundo fuera, tú y yo, ¿verdad?, ya como pueblo gentil, ¿verdad?, como los que hemos sido injertados en la vid verdadera, ¿sí? Dios ya en su diseño divino, ¿sí?, nos escogió en Cristo. Él ya nos veía en Cristo. Él, ¿verdad?, ya nos había puesto en Cristo, ¿verdad? Así que nosotros ahora, ¿verdad?, vivimos esta bendición tremenda, ¿verdad?, este privilegio divino, ¿verdad?, que es concedido a nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? Somos bendecidos grandemente. Dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Y esto incluye, ¿verdad? Esta bendición incluye
¿verdad? El que nosotros entremos a ser hijos de Dios, a que, ¿verdad? Entremos a nacer de nuevo, ¿verdad? A que tengamos esa salvación, ¿verdad? Hermosa en nuestras vidas. Amén. Entonces, solo te quiero decir esto, Él nos escogió, ¿sí? Entre tantos, Él nos escogió desde la eternidad para estar en Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vemos que nuestra unidad con Cristo, ¿verdad? Nos permite estar afirmados en Cristo. Y bueno, el Padre decretó desde la eternidad, ¿verdad?, que nosotros íbamos a ser restaurados. Ya en la eternidad nosotros ya estamos restaurados en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Que todavía no nacíamos y ya la restauración se había manifestado, ¿verdad? En Cristo. El Padre ordenó que fuéramos redimidos, ¿verdad? En Cristo para que pudiéramos gozar de todas sus bendiciones. Amén. Así que dice la Escritura, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Qué versículo Tan bello, tan bello. bello el poder meditar. A veces hay mucho rechazo, o muchas veces crece la gente o crecemos con rechazo, como que la gente, aún desde la escuela, ¿no? Cuando no te escogen para ciertas áreas o eres parte de un equipo o algo así, entonces viene un rechazo y ver y poder entender o meditar estas escrituras, meditar lo que Dios hizo y cuánto nos ama y cómo fuimos escogidos, como dice Sergio, desde antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera nacíamos. Para Dios siempre hay una eternidad. Dios no vive en el tiempo. Dios ve el pasado, el presente, todo está delante de Él. Entonces nos conoce, te conoce a ti. Entonces necesitamos creer esta palabra y afirmar nuestra identidad, nuestro valor en lo que dice la palabra, no en lo que la gente dice, no como la gente nos percibe, sino como Dios nos percibe, nos ama, ¿sí? Nos conoce. Y ahorita que comentabas, que me empecé a acordar de este canto, ¿te acuerdan de no sé por qué, Señor, tú me tocaste? No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está en ti. No me acuerdo de qué sigue, pero qué bello canto, ¿no? Que te pones, ¿por qué te fijaste en mí? ¿O qué tengo yo? ¿O qué? A veces no nos sentimos insignificantes, sentimos que no valemos, pero para Dios valemos muchísimo y por eso Jesús dio su sangre. Entonces, no es lo que hayamos hecho lo que hace que dependa la salvación de nuestras obras. Nosotros no nos salvamos por obras, nos salvamos por fe. Esa fue la revelación que vino a Martín Lutero, ¿sí? En la época de oscurantismo, la época de mayor oscuridad en la iglesia, cuando dejaron de creer en Jesús y empezaron a cambiar por una religión en lugar de una relación y empezaron a tomar, ¿verdad?, a la iglesia, contra la iglesia y a vender indulgencias y obras y que te vas a condenar y te vas a condenar. Y entonces era un negocio que se volvió para poder construir, ¿sí?, esa gran capilla del Vaticano. Entonces todo esto vino a traer un escurantismo tremendo. Y Martín Lutero, ¿verdad? Que por más que se arrepentía y que por más que le hacía porque era agradar a Dios, no lograba tener paz hasta que la palabra le revela que más el justo por la fe vivida. Necesitamos vivir por fe, no por nuestra propia justicia, ¿sí? Creamos lo que Jesús hizo, por eso es importante conocer su obra, estar cimentados en su obra, estar arraigados en Él, estar en Él, porque ahí es un lugar no solamente seguro, es el lugar donde nosotros podemos caminar en la perfecta voluntad de Dios.
Entonces no depende de ti y de mí, sino que a Dios le plació escogernos, ¿sí? ¿Ok? Ningún esfuerzo moral, ningún esfuerzo religioso. Qué triste ver los pueblos más hundidos en la idolatría, en la pobreza. Son muy religiosos y muchas ceremonias religiosas, rituales religiosos, festividades, ¿no? Y los ves, altares que levantan queriendo agradar a Dios. Y nuestro México está plagado de esto y para ellos es sublime y para ellos es, siente que Dios se agrada de ellos y cuando Dios este, no quisiera usar la palabra que él usa en la Biblia, pero es fuerte, pero es, o sea, Dios no se agrada de eso cuando él envió a su propio hijo. ¿Cómo podemos sustituir a su propio hijo y el sacrificio que hizo por un mono, por un santo, por un ritual y pensar que con eso agradamos a Dios? Por eso dice que todas nuestras justicias ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, ¿sí? No tienen valor. Es algo que Dios menos rechaza totalmente. Él nos dio lo mejor. Jesús vino a abrir el camino para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ninguna religión, por más que brinque, queriendo alcanzar el cielo, no lo logras. El Hijo tuvo que bajar, tuvo que descender, tomar identificarse con nosotros, tomar la forma de hombre, de siervo, ¿sí? Morir en la cruz, ser obediente hasta la muerte, para que nosotros, ¿sí? Pudiésemos nosotros, ¿verdad? Tener esa bendición de ese intercambio divino. Él nos da su justicia, nosotros le damos la inmundicia que había en nuestros pecados, lo que no podíamos alcanzar en nuestras obras, y Él nos da por la fe creyendo en Él, ¿sí? Creyendo en su palabra, nos da su justicia, nos da todas las bendiciones que nosotros no podemos alcanzar de ninguna otra manera. Por eso dice Jesús, separados de mí, nada podemos lograr, no podemos producir frutos. Así es de que el espíritu religioso es el espíritu que más evita que las personas conozcan a Cristo, que las personas sean salvos. El espíritu religioso es un espíritu que más puede entretener o hacer a la gente sentir justa y sentirse que está bien con Dios, pero que realmente está impidiendo que la gente busque un Salvador, busque reconciliarse con Dios, porque sustituyen, ¿sí?, los sacrificios y las obras humanas por la obediencia, por la fe, por confiar. Entonces, la gente puede descubrir muy fácil un pecado, decir, oye, es que yo soy adúltero, o es que yo soy un ladrón, o que yo soy una persona que he robado, ¿verdad? Es fácil reconocer esos pecados, pero una persona religiosa, una persona que tiene espíritu religioso como era Pablo, que era irreprensible, que era una persona que creía conocer a Dios, que era una persona que guardaba toda la ley y que en su corazón, ¿verdad?, sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa estaba tan cegada, pero Dios lo había escogido también a él desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios lo escogió, el instrumento escogido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y si no fuera por Pablo, ese religioso, ¿sí?, que era irreprensible, su parecer era justo, pero que era un pecador. Dice, yo era como un abortivo, era el peor de los pecadores, reconoce después. Entonces, si no hubiese sido que él tiene un encuentro con Jesús, ¿sí?, cuando iba camino a Damasco para ir a capturar a todos los creyentes, si ese Pablo no tiene un encuentro con Jesús, nunca hubiera venido, ¿verdad?, a través de su vida la revelación de quién es Cristo, como él escribe. Muchas de las escrituras que vamos a estar viendo, ¿verdad?, vienen de la revelación que Pablo recibe de Cristo, porque él lo conoció de manera personal, de manera íntima. Dios le fue revelando quién es Cristo. Él se propuso conocer a Cristo, él propuso identificarse con Cristo, ser hallado en él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Sí, llegó a morir a sí mismo para vivir la vida del poder y de resurrección en Cristo Jesús. Hizo un cambio, pero ves cómo este espíritu religioso es celoso y destructor
y va a atacar toda la vida. Es un espíritu de anticristo realmente. ¿Por qué? Porque depende de sus obras. Entonces, la gente no reconoce cuando tiene un espíritu religioso, no reconoce las tinieblas en que está, porque está en su propia justicia y cree que está agradando a Dios. Entonces necesitamos orar, ¿sí? Orar que no haya en nosotros ese espíritu religioso. Jesús nos vino a traer libertad, ¿sí? De la religión y nos lleva a conocerlo a través de una relación, a conocerlo a través de su palabra, a poder, ¿verdad?, caminar en el Espíritu, en la libertad que el Espíritu viene a traer, porque Jesús vino a liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, para llevarnos a la ley del Espíritu de vida que está en Él, sí, en Cristo Jesús. Así es de que qué bueno que estamos meditando estas palabras, ¿no? Vamos a ver, dice aquí, vamos a la siguiente hoja, la imagen del Dios invisible. Wow, este año pasado, antepasado, empecé yo a estudiar, es un estudio sobre los fundamentos de Cristo. Son 12 fundamentos que necesitamos ir aprendiendo, ¿no? Es como arraigarte sobre un fundamento más sólido. Mucha gente ahorita va a ser probada su fe. Estos tiempos está nuestra fe siendo probada. Quienes están bien arraigados en Cristo, quienes están la fe sólida y quienes son como esas ramitas, ¿no? Como esas macetitas que son llevadas por todo para todos lados. Pero necesitamos conocer a Cristo y qué bueno que estamos viendo este estudio porque Jesús quiere que le conozcamos por revelación. ¿Se acuerdan? Y hemos estado compartiendo que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Hay muchas opiniones de Cristo. Los religiosos dicen una cosa, los políticos dicen otra, la gente dice otra. En su tiempo Jesús, ¿verdad?, le pregunta a sus discípulos y unos decían que era un profeta, otros decían que era un gran maestro y había muchas opiniones. Nosotros no podemos basarnos en las opiniones de la gente, necesitamos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia, yo sé que aquí está en el manual, pero yo te recomiendo que aparte del manual, tú empieces a subrayar tu Biblia y medites, dile, Jesús, quiero conocerte, revélate a mi vida, quiero estar cimentada. ¿Por qué? Porque tal como Él es, así somos nosotros. Entre más le conocemos, vamos a darnos cuenta quiénes somos nosotros en Cristo, somos parte de su cuerpo. No solamente somos su iglesia, somos parte de su iglesia. Entonces, su naturaleza debe estar siendo formada en nosotros. Aquí me gusta esto, dice, en todo lo que Dios hizo, desde el principio hasta el fin, Él pensó en su Hijo. Que el Hijo es el creador de todo. Por medio del fueron hechas todas las cosas. Entonces, Él es todo lo que el Padre ama. Ama al Hijo. Y así como ama al Hijo, nos ama a nosotros. Y si yo conozco cómo Dios se relaciona con el Hijo, puedo entender cómo Dios desea relacionarse conmigo o contigo, cada uno de nosotros. Porque Jesús, Él es la imagen misma de su naturaleza. Por eso dijo, cuando Jesús se bautiza, el Padre como que no aguantó y les dijo, este es mi Hijo amado. Abrió los cielos para proclamar, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo complacía al Padre. El Hijo ama al Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. ¿Ok? Nosotros somos ahora hijos. Somos herederos. El domingo nos hablaron. Somos herederos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, por eso es importante, porque vamos no solamente a descubrir qué tan grande es Jesús y su poder, sino quiénes somos, ¿verdad? Y que nosotros somos herederos y que las mismas obras que Jesús hizo, quiere que tú y yo estemos seguros que las va a hacer en nosotros, a través de nosotros, ¿no? Entonces, en Cristo podemos encontrar la redención completa de nuestra alma, de nuestro espíritu, la redención de la tierra, ¿sí? Jesús vino, dice, de tal manera amor al mundo. Entonces, también las naciones le pertenecen. Colosenses 1, 16, 20, dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primero, antes de que la creación existiera, el Hijo ya existía, es eterno, igual que el Padre. Porque en Él, o en Jesús, fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en los cielos, en lo que hay en la tierra, todas las cosas que son visibles y las invisibles.
las que podemos ver, las que podemos palpar. Habla también, por él fueron creados tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Estás dando cuenta qué tan grande Salvador tenemos, qué tan poderoso es? Él es el creador de todo, cosas visibles, invisibles, de todo, tronos, dominios, los reinos que existen. Él es el creador. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen. Si el Hijo dejara de existir, yo creo que se acaba el mundo. O sea, Él es eterno. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo subsisto, el universo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el que resucitó primero, para que en todo, tenga la preeminencia, tenga el primer lugar. Esto es tremendo, pero es una tristeza ver cómo la gente trata a Jesús como si fuera cualquier cosa, un chullito, el niño Diosito, ¿sí? Al Jesús que solamente cuando tienen una necesidad buscan y no se dan cuenta que Él es el creador de todo. Pablo iba persiguiendo a Jesús. Cuando persigue a la iglesia, cuando se le parece, Jesús dice, ¿por qué me persigues? Pablo no lo conocía y por eso se propuso conocerle, y entonces esto es lo que le está haciéndole revelado. ¿Quién es Cristo? No nada más era el hombre que caminó en la tierra, no nada más era el hombre que fue crucificado. Lo está conociendo y lo está revelando en su deidad, en todo poder, como el creador, no nomás como el salvador, como el que sostiene todas las cosas y el que debe tener la preeminencia en todo. No el último lugar después de mi trabajo o el lugar cuando tenga tiempo. Hoy en día la iglesia quiere todos los beneficios de la obra de Cristo, toda la salvación y la prosperidad, pero lo tiene como plato de segunda mesa. No puede ser esto. No, en muchos corazones Jesús no es el centro de su vida, no lo conocen. ¿Por qué? Porque no se dan el tiempo de conocerlo, porque si les preguntan, dice, no tengo tiempo, estoy ocupado, no le entiendo, no me gusta. No hay un interés. Pero qué bueno que tú estás interesado. Qué bueno que hay personas que verán este video o verán esta enseñanza, ¿verdad? Y Dios les va a hablar. Yo te pregunto, ¿tiene Jesús la preeminencia en tu vida? ¿Subsiste tu vida en Él? ¿Está cimentada en Él? Él es el primero en tu vida. Él es tu Rey, es tu Señor, nada más es tu Salvador. Es importante definir dónde tenemos a Cristo, dónde estamos en nuestra relación con Él. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y después de que pecaron, ellos caminaban, Dios caminaba con ellos? Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios, no necesitaban ropa, estaban desnudos y estaban completos, estaban perfectos. Pero la serpiente les engañó y los hizo sentir que algo les faltaba, que algo Dios les había ocultado, que Dios les estaba dando. Y les está diciendo, si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios. Les estaba ofreciendo, ellos ya eran la imagen, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero ellos fueron engañados pensando que tenían que hacer algo o obtener algo aparte para ser como Dios. Y la serpiente sigue ofreciendo lo mismo al mundo. El humanismo es esa misma religión, ¿sí? Donde le está ofreciendo al hombre ser como Dios, donde yo no necesito de Dios. Pero vemos que cuando Dios viene y se presenta, el hombre sabía que estaba Dios, fue y se escondió. Ahora ya el hombre ya pensaba que se podía esconder de Dios, ya había perdido esa percepción de que para Dios nada está oculto. Entonces se trata de esconder, se trata de cubrir su desnudez con unas hojas de higuera. Esa es la religión, son hojas de higuera con las cuales tratamos de cubrir nuestra desnudez. Pero ya no necesitamos,
Necesitamos recibir a Cristo y Él nos cubre con un manto de justicia, su justicia. Entonces cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? No era porque Dios no supiera dónde estaba. Seguía en el mismo jardín del Edén, pero había perdido su relación. Ya espiritualmente había cambiado su condición, ahora estaba muerto, ahora ya había una separación con Dios. Entonces, qué importante es saber dónde estoy yo respecto a mi relación con Dios. ¿Dónde tengo yo a Jesús en mi vida? Lo tengo como el centro de mi vida, como la cabeza. Dice que Él es la cabeza de la iglesia. No puede ser la cola, no puede ser sustituido. La ceguera de la iglesia de hoy, la apatía, la tibieza de la iglesia de estos tiempos es porque Jesús está siendo sustituido por doctrinas, está siendo sustituido, ¿verdad? Por otras cosas y no es el centro. Ahora es el ser humano, es la gente. Se están edificando iglesias para la gente, mas no la iglesia que Jesús está edificando. Y esto es un peligro. ¿Sí? Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza. Es tu cabeza. Él te dirige. Él te enseña. Su Espíritu Santo está en nosotros. Jesús habita en nosotros. Por eso necesitamos meditar esto y saber dónde estamos parados, ¿sí? Espiritualmente con relación a Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Sí, toda la plenitud de la deidad. El mundo estaba en Él, las cosas fueron creadas por Él. Cuando hablaba, Él es la palabra, las cosas se creaban, el Espíritu de Dios se movía, trajo orden a la tierra, separa las aguas, crea los cielos, crea las aves, todo estaba contenido en Él, ¿sí? Entonces, y por medio de Él, dice, él vino a reconciliar consigo todas las cosas, ¿ok? Dice, en Él habita la plenitud de la deidad, por eso Él representa todo lo del Padre está en Él, ¿sí? Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Esto está para que lo medites, amados, esto está para que lo subrayes. Sigue hablando muchísimo Colosenses, es impactante como Pablo revela a Cristo, pero fue revelación, no nada más es letra. Nosotros podemos leer y recibir letra y enseñanza, pero pide el Espíritu Santo, revélame a Cristo de esta manera, quiero conocer a Cristo. Y no hay reconciliación entre el hombre y Dios a menos que sea a través de Cristo. Todas las cosas serán reconciliadas, las naciones son reconciliadas en Él. Necesitamos Jesús en medio nuestro para reconciliarnos unos con otros, porque Él es el punto de reconciliación entre unos y otros. En el Antiguo Testamento dice, Dios se revelaba a ciertos hombres y en ciertas ocasiones. Ahora a través de Jesús, Dios está reconciliando todas las cosas y revelándose a todos los hombres para salvación. ¿Ok? La Escritura nos ayuda, ¿verdad?, a entender y a profundizar en las cosas que Dios quiere, ¿verdad?, formar en nosotros. Es necesario, ¿verdad?, que Cristo vaya creciendo más y más en nuestra vida. Pablo declara, ¿verdad?, una palabra muy, muy poderosa. Dice que Él es el primogénito, ¿sí?, de toda la creación, y Él es el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Quiere decir que él es el primero, ¿verdad? Él es el primero en toda la creación, ¿verdad? Antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿verdad? Él es el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Dice la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, yo veo qué importante es lo que Rosalba recalcaba, ¿no? Que Jesús, ¿verdad?, se vuelve el centro de nuestra vida, que Jesús se vuelva lo primero, ¿verdad?, la preeminencia, ¿sí?, en nuestra vida de fe, ¿sí?, que nosotros lo tengamos a Él, ¿verdad?, como
el que sostiene nuestra vida, el que sostiene nuestra familia, el que sostiene nuestro caminar, ¿verdad? Él dice que todas las cosas en Él subsisten, o sea, nuestra vida está sostenida por Él, ¿verdad? Él nos sostiene, ¿verdad? Por el poder de su palabra. Así que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la aplicamos a nuestras vidas, Él nos está sosteniendo, ¿verdad? Él toma su palabra y la vuelve firme en nuestro caminar. La Escritura dice que en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿sí? En Él existimos, estamos completamente en Él. Quiero leerte una escritura también en el libro que habla de todo esto, en el libro de Hebreos, al principio de Hebreos, empezando el libro de Hebreos, capítulo 1, ¿sí? Pablo dice, ¿verdad?, que Él es la imagen del Dios invisible, pero aquí en el libro de Hebreos, escucha lo que dice, ¿sí? Refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Dice el versículo, capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que el que está hablando ahora es el Hijo, ¿verdad? Ya estuvo el tiempo de los profetas, ahora es el tiempo del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? O sea, Cristo, ¿verdad? Hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Entonces Jesús, ¿verdad? Es la imagen misma, ¿verdad? De lo que es el Padre, ¿verdad? Jesús es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Jesucristo, ¿verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Sustenta todas las cosas y Dios nos está llevando, ¿verdad? A vivir por la palabra, a sostenernos por la palabra, ¿verdad? A llevar a cabo todas las cosas por medio de la palabra, ¿sí? Vemos que Jesucristo entonces es infinito en poder, ¿verdad? Él es como dice acá en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de su gloria y Él es la substancia, dice Hebreos, ¿verdad? Él es la imagen misma de su substancia, ¿verdad? Entonces Jesucristo vino a representar al Padre, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Pero hay algo que yo te quería comentar de lo que está en Colosenses, y dice el versículo 18, está en el manual, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y cuando yo estaba viendo en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, dice el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, hablando del poder, ¿verdad? De ese supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Que actúa, que opera, ¿sí? Es el poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ese poder, ¿verdad? Que lo levantó de los muertos, dice, y sentándole a la diestra, a su diestra, a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Así que Él es la revelación, ¿verdad? Del diseño divino, ¿verdad? Que es la cabeza, ¿verdad? Unido a su cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, su iglesia, ¿sí? Dice la Escritura que Él es el que la edifica, ¿sí? Y Dios lo dio como cabeza de la iglesia que Él mismo edifica, ¿verdad? Y la iglesia, aprendemos en la Escritura, ¿verdad? Que con su sangre, ¿verdad? La iglesia ha sido comprada, ¿verdad? Tú y yo somos comprados
por la sangre de Cristo, y tú y yo formamos esta iglesia poderosa, ¿verdad? Que está trayendo vida, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, dice la Escritura, que tiene que ser una iglesia sin mancha ni arruga, ¿verdad? Es una iglesia que manifiesta, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? La cabeza unida al cuerpo. Y este cuerpo, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Es un solo cuerpo, tiene muchos miembros, ¿verdad? Y lo vemos a Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 18, ¿verdad? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y luego dice el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, traer vida, Dios quiere traer restauración, Dios quiere traer, ¿verdad?, un avivamiento a la iglesia, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, que Cristo sea, ¿verdad?, nuestro primogénito, ¿verdad?, el primero. ¿Y por qué quiero recalcarlo, verdad? Porque cuando Pablo escribe en Corintios, y te lo voy a leer porque eso está muy revelador, en 1 de Corintios capítulo 15, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Primicia. Entonces Jesucristo es el primero de entre el primogénito, ¿verdad? Es el primero, el primer hijo, el primogénito de entre los muertos. Es el primero en resucitar por su propio poder. Y esto es lo más asombroso, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, dice, yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Sí? Entonces Jesucristo por su propio poder, ¿verdad? Está resucitando, ¿verdad? Y entonces Él entra en vida nueva, ¿verdad? En vida de resurrección, pero es una vida inmortal. Mi amado, en la Escritura hay muchos que resucitaron, ¿verdad? Pero volvieron a morir. Jesucristo resucitó para nunca más volver a morir. Entonces quiere decir que Él tiene esa vida inmortal, ¿verdad? Él es el primer, él es los primeros frutos, ¿verdad? Que nos habla la Biblia, los primeros frutos de los que duermen, las primicias de los que duermen. Él tiene esa preeminencia, ¿verdad? De la resurrección, ¿sí? ¿Sí? Entonces, su iglesia está siendo, ¿verdad? Establecida en todos estos fundamentos de revelación, porque es por medio de Él, ¿verdad?, que todas las cosas van a ser reconciliadas. Amén. Entonces yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos, Señor, que tu palabra es poderosa. Declaramos, Señor, que lo que tú estás, Señor, formando, Señor, en cada uno de nosotros es a Cristo, Señor. Señor, lo estás estableciendo como el primero en nuestras vidas, Señor. La Escritura dice que todos los que le recibieron, Señor, a todos los que, ¿verdad?, se desatan a la vida de fe, empiezan a creer en Él, creen en su nombre, Señor, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Declaramos, Señor, que nosotros entramos, Señor, en esta revelación, Señor, de los hijos que se establecen, Señor, hijos que no nacen de lo natural, Señor. Aquí está hablando ya del nuevo nacimiento, hijos que nacen, Señor, por voluntad de Dios y no por voluntad de hombre, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres, Señor, el principio, tú eres el fin. Tú eres el alfa, tú eres el omega, Señor, de nuestras vidas, Señor. En ti se manifiesta todo el poder de la deidad, Señor, y nosotros estamos en ti, Cristo. Señor, nuestra vida está escondida en ti, Señor. Señor, declaramos, Señor, que como hijos, Señor, nosotros, Señor, hemos sido escogidos, Señor, y dice la Escritura que es desde antes de la fundación del mundo, y nuestras vidas, Señor, fueron predestinadas para ser adoptados, Señor. Señor, gracias, Señor, porque no ha sido por nuestro esfuerzo humano, Señor, sino que ha habido un poder sobrenatural, Señor, que nos
metió, Señor, a esa resurrección, Señor. Señor, y nuestra vida volvió a vivir, Señor. Estábamos en una vida natural, pero muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y nuestro espíritu, Señor, vuelve a la vida, Señor, por el poder de la resurrección. Señor, y dice la Escritura que es solamente por el puro afecto, Señor, de tu voluntad, Señor. Tú lo deseaste, tú lo anhelaste, Señor. Señor, tú nos llevaste, Señor, a este entendimiento, Señor. Tú nos llevaste a esta verdad, Señor. Señor, y fuimos nosotros, Señor, no solamente escogidos, sino que nosotros fuimos, Señor, levantados, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, cuando entra la santificación a nuestra vida, Señor, nosotros somos participantes de la naturaleza divina, Señor. Señor, somos participantes, Señor, de la santificación del Espíritu Santo, Señor. Él nos santifica, Señor. Señor, y nosotros por el poder del Espíritu Santo somos apartados para el servicio de Dios, Señor, y nuestras vidas es limpiadas, Señor. Nuestra vida es purificada, Señor. Nuestra vida, Señor, es lavada, Señor, de toda mancha, Señor. Señor, nosotros somos establecidos en la justicia de Cristo y somos lavados en la sangre del Cordero, Señor. Estamos entrando en esta revelación del amor de Dios, que es la fuente, Señor, de los que son escogidos, de los que son elegidos por Dios, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias porque aún, Señor, allá en la eternidad nosotros fuimos elegidos para vivir esa vida de santidad, Señor, esa vida de ser santos y sin mancha, Señor, tener el gozo de ser, Señor, metidos en el amor divino, Señor. Señor, y nuestros corazones son renovados por el poder, Señor, del amor de Dios. Gracias, Señor, porque el propósito de ser escogidos en Cristo es hacer que nuestras vidas, Señor, vivan en santidad, Señor, en santidad y en pureza delante de Dios, Señor, en el amor divino. Gracias, Señor, porque tú nos predestinaste, Señor. Gracias porque todas las cosas, Señor, que tú tienes preparadas, Señor, para nuestras vidas, Señor, son cosas, Señor, que tú preparaste, que tú predestinaste, Señor, para que nos aseguraran, Señor, nuestra herencia espiritual. Gracias, Señor, porque la palabra nos declara, Señor, que tú, Señor, tomaste nuestras vidas y nos llevaste a ser, Señor, hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, Señor. Estamos hechos a la imagen de Cristo, Señor, para poder ser, dice la Escritura, adoptados, Señor. Somos adoptados como hijos por medio de Jesús. Somos adoptados, Señor, porque hay una gracia de adopción. Yo declaro, Señor, que hay una gracia, Señor, que se empieza a revelar al corazón de cada uno de los que estamos, Señor, en esta noche, Señor. Señor, por este medio, Señor, electrónico, Señor, yo declaro que esta gracia de adopción, Señor, es el amor del Padre revelado a nuestras vidas, Señor, que es la bendición, Señor, provista, Señor, por el pacto de gracia que el Padre hizo con el Hijo. Gracias porque es la herencia espiritual, Señor, a la que ahora tenemos derecho legal, Señor, y en este derecho la tomamos, Señor. Señor, gracias porque, Señor, esta adopción, Señor, nos lleva, Señor, a estar, Señor, puestos en la familia de Dios, Señor, como hijos adoptados, Señor, y todo es por medio de Jesucristo, y es a través de Jesucristo, y es en Jesucristo que somos adoptados, Señor, y esto significa que ahora somos participantes de su misma naturaleza divina. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, a vivir, Señor, en la revelación de Jesucristo, Señor. Él es el primero y el último. Él es la cabeza de la iglesia. Declaramos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros somos, Señor, miembros de su cuerpo, Señor, que nosotros somos la iglesia, que tú estás preparando una iglesia que está conectada con la cabeza. Declaramos, Señor, que nosotros no nos movemos por nosotros mismos, que nosotros, Señor, recibimos, Señor, la instrucción del Espíritu de Dios, Señor, recibimos la instrucción por revelación, Señor, porque estamos unidos a la cabeza, Señor, y tú nos llevas, Señor, a través de
Cristo, Señor, hacer, Señor, aquellos, Señor, que llevan, Señor, la reconciliación, Señor. Señor, nosotros, Señor, que fuimos reconciliados, Señor, nosotros ahora, Señor, Señor, damos de gracia lo que hemos recibido. Llevamos el evangelio de la reconciliación, Señor, y llevamos las buenas nuevas de la reconciliación a los que no tienen a Cristo en su corazón. Yo te doy las gracias, Señor, porque no solamente, Señor, tú estás revelando las cosas, Señor, Señor, desde el Antiguo Testamento, sino que ahora, Señor, estás revelando lo que era una sombra, Señor, ahora lo estás revelando, Señor, como la sustancia que tenemos en Cristo Jesús. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, todo esto, ¿verdad? Hay muchas escrituras muy hermosas, hay muchas escrituras que son, ¿verdad?, muy reveladoras, que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguirlas meditando, ¿verdad? Y pidiéndole que cada vez, ¿verdad?, nos lleve a mayores profundidades, y entonces, ¿verdad?, la vida de fe, ¿verdad?, se va a ir estableciendo con mayor firmeza. Mientras más conozcamos a Cristo, más firmeza habrá en nuestra vida de fe, ¿verdad? Y nosotros podremos entonces ser esos embajadores de Cristo en la tierra, que llevemos el reino de los cielos a donde quiera que nos lleven Dios, ¿verdad?, que nos mande. Así que gracias a cada uno de ustedes que estuvieron esta noche. Un saludo, un fuerte abrazo, ¿verdad? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y nos vemos este próximo viernes para continuar meditando, ¿verdad?, en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que un saludo a todos, ¿verdad? Y que tengan una noche hermosa, ¿verdad? Que la palabra de Dios llene sus corazones, que el Espíritu Santo llene sus vidas, ¿verdad? Que ustedes puedan fluir, ¿verdad?, en el espíritu de sabiduría y revelación, y que la Escritura se vuelva luz a sus vidas, ¿verdad? Que se vuelva esa lámpara que alumbre su camino. Amén. Así que nos vemos, y gracias a cada uno de ustedes, y buenas noches.